En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Muy buenas tardes. En primer lugar, saludar a la señora ministra de Obras Públicas, señora Jessica López, a su jefe de gabinete, don Cristian Rojas, a su asesora de contenido, la señora Montserrat Pinedo, también al señor director general de concesiones, don Juan Manuel Sánchez, quienes los acompañan vía Zoom, y también a su jefe de gabinete. Por la Dirección de Obras Hidráulicas, a la señora María Loreto Meri, directora nacional, y al señor Rodrigo Saavedra, que entiendo también le acompaña. Hoy nos reunimos fundamentalmente para conocer y conversar respecto de las materias relacionadas con el temporal y profundizar un poco más respecto de lo que se pudo apreciar ayer en la sesión especial. Y sí, vamos entonces a pedirle a la señora secretaria que nos dé la cuenta de la comisión. Gracias, señor presidente. La comisión ha recibido una solicitud del señor Ernesto Vélez Soberés, gerente y juez de río de la Junta de Vigilancia del río Maipo, primera sección, quien desea exponer acerca del proyecto de ley que regula la extracción de áridos. Y también se recibió una respuesta del director nacional de Vialidad a un oficio enviado por la comisión referido a la pavimentación de la ruta Antacari en las comunas de Vicuña, Andacollo y Río Hurtado. Se lo vamos, si usted lo dispone, presidente, le vamos a enviar la respuesta a los correos. Perfecto. Perfecto, señora secretaria. Procedamos entonces. Y respecto a lo del río Maipo, vamos a buscar la fecha más oportuna para poder eh, dar la audiencia. En varios, señora senadora, señor senador. Ah, ya, ya, ok. Bueno, yo tengo dos, perdón, senador Turresti. Sí, presidente, junto con saludar a la ministra, su equipo, un par de temas que creo que son importantes, que no impactan sobre los estragos de las inundaciones de la semana pasada, que como dice Alejandra, los vamos a ver en el transcurso de la discusión y que los expusimos también someramente ayer en la sala. En el mes de enero, el ministro García, ministro de Obras Públicas, en una sesión oficial de la Comisión de Obras Públicas que realizamos en Futrono, se comprometió en una sesión formal en la comuna de Futrono, que en enero del 2023, que la licitación para el proyecto de concesión de la ruta Valdivia-Mariquina, Valdivia-Payaco, iba a ser dentro del primer semestre de este año. Estamos en el segundo semestre y me gustaría saber qué pasa con ese compromiso. Estamos en 30 de agosto. La Dirección de Concesiones del MOP precisamente decidió separar la ejecución del contrato de relicitación Temuco Río Bueno para avanzar de una mejor manera el proyecto, y el compromiso formal del ministro de Obras Públicas fue primer semestre. Quiero saber qué es lo que sucede con eso. En segundo lugar, eh, ministra, por su intermedio, presidente, nosotros llevamos discutiendo acá durante largos años, todo el año pasado y buena parte de este año, la ley de áridos, que creo que es una ley que no hay que explicar, y con lo que ocurrió en Tinguiririca, lo que ocurrió en Mataquito, lo que ocurrió en el Maipo, se explica por sí sola sobre la intervención irregular de causas. Llevamos, se me ayuda la Secretaría, 4 semanas con un pimponeo de indicaciones del MOP a, a SECPRES, Obras Públicas. Lo concreto es que llevamos un mes sin tramitar ese proyecto por un tema que está pendiente en el ministerio. Este es el Ministerio de Obras Públicas. Cómo se relaciona el ministerio con SECPRES es un tema interno de ustedes. La cosa es que aquí el ministerio ha incumplido durante un mes el poder tramitar el proyecto de ley. Saber qué es lo que pasa con eso. Y que creo que no es necesario explicar la relevancia de ese proyecto. Junto con eso, ya no está el ministro Jackson, con quien también tuvimos acá fuertes intercambios de palabras, y aprovechando que está la directora de Obras Hidráulicas también, tuvimos las últimas creatividades del ministro saliente, fue someter los proyectos de APR, especialmente mantención, a Mideso. Tenemos una paralización brutal
de carteras de agua potable rural, que yo sé que nos interesan los grandes números, seguramente a los santiaguinos no les interesa el agua potable rural, no lo conocen, no han visto jamás una torre de, de APR, pero quiero decirle, ministra, que en las regiones es la demanda más sentida que hay. Y eso es algo que se ha podido trabajar, que genera economía, que genera obviamente satisfacción a los vecinos en distintos lugares y estamos nuevamente con una paralización. Nos contaron acá un supuesto nuevo procedimiento de el Mideso, nada, nada. Y estamos con eso, con una paralización. Eso, tercer punto. Y último, ministra, para ver algo en positivo, nosotros señalamos en la sesión de ayer, yo sé que usted tomó nota o intercambiamos opiniones, que más allá de los análisis de la emergencia, que hay que reparar los puentes, los caminos, los canales, todo lo que ahí significó que es emergencia, es ENAPRES, si bien su ministerio, vivienda, agricultura tienen que intervenir, eh, señalamos que tenemos que cambiar la normativa, tenemos que cambiar el paradigma de cómo enfrentamos este tipo de situaciones. Vamos a tener otros eventos de esta naturaleza más brutales. Y yo me permitía sugerir tres proyectos de ley que son fundamentales, algunos de su cartera y otros en otras, pero que si usted no, nos ayuda como prioridad podemos mejorarlo. Primero, la ley de árido. No puede ser posible que por estos desastres no tengamos discusión inmediata o máxima urgencia en la ley de árido. No esperemos otro. Segundo, eh, un proyecto de ley que presentamos varios senadores para la protección de las zonas costeras, que también no se escucha, padre, no, nadie le dio ningún. Y el proyecto de ley sobre arbolado urbano o infraestructura verde, que también es un proyecto tremendamente importante que también toca su cartera en el sentido de determinadas obras en materia de vialidad, aquellas vías estructurantes, los colectores, que tampoco es un proyecto que está desarrollado, un proyecto que está conversado por distintos actores y no se ve. Entonces, si nosotros después de estos desastres solo nos dedicamos a la reconstrucción, al puente, a la sacada de barro, que me parece bien, pero no tomamos una legislación, me permito sugerir solo estos tres temas, eh, es que no aprendemos la lección y vamos a estar el próximo año lamentando unos aluviones en la región de Coquimbo, nos tocará más al sur o en la metropolitana. Entonces, como esto es una comisión legislativa, la idea es que más que llorar y más que contar millones de inversión o de reinversión o plazo, resolvamos positivamente legislación que nos permita a los públicos, a los privados, los gobiernos locales, regionales, empresas, ministerios, a tener un comportamiento distinto dentro del marco de la ley de cambio climático. Me permito sugerir esos tres temas, dejárselos aquí, ministra, a su disposición, pero son proyectos que ya están con un avance bastante consensuados, pero hay que darle tramitación. Gracias, senador Durresti. Yo también tengo un par de puntos varios y a propósito de proyectos también, hay un proyecto que se ha tramitado o se ha estado visualizando durante dos gobiernos, el caso del gobierno de la presidenta Bachelet y el presidente Piñera, que tiene que ver con la creación de la Subsecretaría del Agua. Eso está en obras públicas, por lo que entendemos, y está también en un proceso en recursos hídricos, pero le quería pedir yo a la ministra que pudiésemos acelerar el proceso de reflexión interna en el MOP para poder avanzar en esto, digamos. Y también comentarles a los señores senadores que la próxima semana entonces vamos a tener una sesión con el tema de concesiones de hospitales, con especial énfasis en la situación del Hospital de La Serena y los hospitales de la región de O'Higgins, que es para la próxima semana, y pedirles que sabemos que está el informe del IPOM, del Banco Central, eso empieza a las 11 de la mañana, yo pedí ya autorización a la sala y fue aprobado así para poder sesionar en paralelo, pero a partir de las 12:30, digamos, así que para estar primero en el IPOM y la última media hora poder venirnos para acá y hacer la sesión de obras públicas. Pudiéramos, una pequeña interrupción, pudiéramos incorporar en los hospitales los llamados hospitales de la macrozona sur. Hay tres hospitales en la región de Los Ríos, Los Lagos, Río Bueno, La Unión y Puerto Vara. Están en un mismo paquete de licitación, se han desagregado, se han agregado. Son concesiones también. Entonces, perfecto.
rápidamente. Le cedemos la palabra entonces para que abordar el tema de la consideración de los graves efectos del último sistema frontal en la zona centro-sur del país y las medidas que están adoptando para evitar consecuencias como las que ocurrieron. Más bien una mirada más prospectiva que lo que vimos ayer, que era más bien un detalle de la situación. Y también conocer las atribuciones del Ministerio de Obras Públicas en la operación de embalses concesionados ante situaciones de emergencia. Por eso es que hemos también invitado al director general de Obras Públicas para que nos pueda entrar en detalle en esa materia, si usted lo estima, señora ministra. Por favor. Gracias, presidente. Si le parece, senador Durresti, que los puntos que usted planteó, el tema de la licitación de la ruta, el compromiso que lo vea el director de concesiones, ¿sí? O lo vemos después, ¿no? Lo vemos ahora, creo yo, ¿no? Sí, sí, po. Respecto a la admisibilidad de los APR, la directora de Obras Hidráulicas que tiene ese tema, y respecto de los proyectos de ley, yo voy a ver con nuestro asesor legislativo qué es lo que lo tiene detenido y vamos a acelerarlo. Efectivamente, un tema que se hace cada vez más crítico, el proyecto de ley de áridos que está en tramitación. Subamos la presentación. La presentación, presidente, que yo traigo y por su intermedio solicito autorización para yo hacer la cosa general. La directora de Obras Hidráulicas va a precisar algunas cosas más respecto del ámbito que ella dirige, así como el director de Vialidad y finalmente el director general de Concesiones por el tema específico de Convento Viejo, que fue lo que pasó ahí. La presentación, la puedo, eh, ustedes estuvieron ayer en la sala. Voy a pasar muy rápido porque ya les di la lata con esto, ¿no? Ya lo vimos, ¿cierto? Vimos que este frente fue un frente más amplio de costa cordillera, al revés del anterior. Vimos la tabla de lluvias, revisamos lo que son los caudales históricos y los que de estos dos eventos en la región de O'Higgins, del Maule, de Ñuble y del Biobío. Revisamos también este cuadro que da cuenta de el proceso de vertimiento de los tres embalses privados con los que pudimos conversar antes y acordar con ellos una cierta forma de descarga. Mostré también ayer esto que yo creo que esta es la cuenca del río Maule en particular, que es bien impresionante por la cantidad de afluentes que tiene, lagos, lagunas, embalses, hay varios embalses ahí, y que muestra, yo creo, el tamaño del desafío que tenemos que hacer como gestión del recurso hídrico frente a las emergencias. También lo que presentamos ayer respecto de la cantidad de afectaciones, solo decir que hoy día las afectaciones son 799, a medida que va bajando los caudales y que podemos abrir además cierta conectividad, podemos acceder a los caminos cordilleranos, van apareciendo cosas nuevas. eh, y, y no voy a agregar mucho más porque eso es lo que yo traía, que en la práctica todo lo vimos en la sesión de ayer. ¿Ah? Le voy a dar el paso, presidente, por su intermedio a la directora de Obra Hidráulica. Sí, adelante también. Bueno, no alcanzamos a saludar recién, saludamos al director nacional de Vialidad también, Horacio Pfeiffer, que está con nosotros. Así es que, señora Loreto, por favor, adelante. Presidente, por su intermedio voy a presentar los detalles de esta emergencia meteorológica, pero esencialmente quisiera hacer una comparación y referirme primero al sistema frontal de junio y a las afectaciones, porque aunque es difícil de comprender, esto nos permitió poder tener disponibilidad de maquinaria y de personal en esta segunda emergencia. Y de alguna forma nos ayudó en las medidas preventivas y de mitigación.
Decirle que en el mes de junio nosotros como Dirección de Obras Hidráulicas tenemos 4 productos estratégicos: aguas, lluvias, cauce, riego fiscal y servicios sanitarios rurales. En el mes de junio hubo bastante afectación de cauce y de servicios sanitarios rurales. Sin embargo, estos servicios sanitarios rurales se recuperaron muy rápidamente, dado que la incidencia en ellos fue menor, ya sea porque hubo inundaciones en las áreas de las obras, porque hubo turbiedad en el agua. Lo que hizo fue desconectamos rápidamente para no echar a perder los equipos, o bien cortes eléctricos que son ajenos, y cuando el servicio sanitario no tiene un generador, no puede operar. Por eso la recuperación fue bastante rápida, y en los casos en que no pudimos partes y piezas poder efectivamente arreglar, con el Ministerio del Interior, a través del Ministerio del Interior, de Sanapred, se pudo poner un camión aljibe. De hecho, los servicios sanitarios rurales no sufrieron tanto como en esta segunda ocasión. Y en el caso de Cauce, al igual que en la segunda afectación, la primera fue de gran magnitud, y tuvimos todos los cauces a lo largo de la zona de la emergencia con problemas de desbordamiento e inundación. De hecho, 136 cauces tenían afectación, tuvimos 136 afectaciones en todos los cauces, y teníamos en ejecución al momento de la segunda afectación, 78 estaban ya con trabajo y teníamos 37 programados. Esos 37 quiere decir que eran enrocados de algún tipo. ¿Ah? Estos 78, por lo tanto, nos ayudaron a poder hacer una recuperación más rápida. Traje 2 ejemplos que me parece que son muy importantes de señalar. Nuestro trabajo se ha visto afectado por viviendas, construcción de viviendas en la Caja de los Ríos, por áreas productivas en la Caja de los Ríos, por basura en la Caja de los Ríos. Sin ir más lejos, el río Mapocho fue uno de los grandes ejemplos en la inundación primera, y por temas de áridos, extracción ilegal de árido. Estos 4 elementos son muy complejos en el trabajo de la recuperación. En pantalla hay un ejemplo que tiene relación con la zona de la Manresa, en un área que está incluso dentro del Plan Regulador Metropolitano de Santiago como zona inundable. Tenemos que hacernos cargo, por supuesto, es algo que ya sucedió y hay que buscar una forma y algún tipo de solución. Sin embargo, es importante que también sepamos que la naturaleza va a recuperar su eje que ha tenido por años. Veníamos de una sequía de más de 14 años, y por lo tanto estaban estos cauces efectivamente no disminuidos, sino que el río corría por el centro de su cauce, y hoy día esto se amplía. Y eso es lo que está pasando, y estamos viendo en casi todos los ríos en la zona de la emergencia. La siguiente, por favor. Traje de ejemplo Mataquito, pero lo tengo para el resto del río Mataquito, pero lo tengo para el resto de las regiones que están en la emergencia. Aquí estamos viendo los trabajos que estábamos realizando, estos 70 y tantas afectaciones que estábamos ya interviniendo, y pueden ver que este es solo el ejemplo del río Mataquito, donde necesitábamos una restitución para su eje hidráulico de no menor de 13 kilómetros en total a lo largo del río, para poder recuperar el eje en el centro del río, y por otra parte que hubiera un escurrimiento normal de los sedimentos, que eso también es muy importante. Pero además de eso, requeríamos en una segunda etapa las defensas fluviales, los enrocados, que son como los conoce las personas. Y esto requiere de 14 kilómetros solo en el río Mataquito de enrocado, con las afectaciones de las primeras lluvias. Hoy en día eso vamos a tener que efectivamente evaluarlo. Al menos sabemos que esta primera instancia sí se tiene que dar de todas maneras, porque tuvimos afectaciones sobre afectaciones. En el caso del sistema frontal del 19 al 23 de agosto, nos preparamos con distintas medidas: monitoreo de los puntos vulnerables, coordinación con los municipios, son los primeros que llegan y nos avisan
a nuestro personal directamente. El personal que concurre a la emergencia, quiero decir muy claramente, es de la Dirección de Obras Hidráulicas. Son los profesionales y los administrativos que se despliegan a cada uno de esos puntos. Nosotros no tenemos ni una administración directa ni contrataciones especiales para emergencias. Son los propios funcionarios de la Dirección de Obras Hidráulicas los que concurren a cada una de estas emergencias. Tenemos apoyo técnico con los organismos de emergencia, nos coordinamos, por supuesto, con Senapred principalmente, y contamos con maquinaria que nos permitió realizar pequeñas intervenciones de alguna forma en estos puntos vulnerables y nos permitió mitigar. Estas medidas se complementaron con las descargas controladas de los embalses, en el caso del embalse fiscal, por ejemplo, el embalse Ancoa empezó a descargar mucho antes, porque como el frente fue avisado, nosotros a Ancoa le pudimos avisar que tomara las medidas correspondientes. Otra de las medidas que hicimos es paralelamente para esta afectación son medidas de mitigación. Como teníamos maquinaria producto de los contratos que ya estábamos trabajando en encauzamiento, pudimos establecer trabajos menores a fin de mitigar y realizar algunos pretiles que lo que nos permitió fue más que no se inundara finalmente, nos permitió tener control de los periodos de tiempo y con eso dar más espaciamiento a la persona para que poder avisar oportunamente a Senapred, que es quien hace las evacuaciones preventivas. Otra de las medidas fue, por ejemplo, sacar basura nuevamente en el canal Santa Marta. Ese es un ejemplo del canal Santa Marta, pero no es en la única parte donde nos ocurrió que a pesar de toda la basura que se sacó en el sistema frontal del mes de junio, que después se hizo mantención en los distintos puntos críticos, igual teníamos nuevamente basura y hubo que sacarla. Estas fotos son de 3 días antes de la segunda emergencia y nuevamente el canal lleno de basura. La siguiente. El cuadro que está en pantalla da claramente muestra de cuáles son las afectaciones del sistema frontal de agosto. Y tal como señalaba nuestra ministra, nosotros tenemos en este momento 220 afectaciones consideradas. Sin embargo, esto puede cambiar. Nosotros tuvimos dimensión de las afectaciones hasta el 18 de agosto pasado, cuando efectivamente empezó el segundo sistema frontal, porque hay que esperar que bajen efectivamente los caudales, esperar a ver el cauce, cómo retoma el cauce el río para poder ver cuáles son las intervenciones que necesitamos realmente hacer. Tenemos abiertos aún 170 afectaciones entre los 4 productos estratégicos, siendo sin lugar a dudas la más importante cauces y servicios sanitarios rurales. En servicios sanitarios rurales estamos concurriendo y conversando con Senapred para efectivamente poder poner camiones aljibe a la población que está sin disponibilidad de agua. Aquí tengo una comparación de los dos frentes de junio y agosto en los 4 productos estratégicos que le corresponden a la Dirección de Obras Hidráulicas. Como pueden ver, en el mes de junio hay una extensión mucho mayor respecto del área que abordó desde Valparaíso hasta el norte de la Araucanía, aun cuando no está considerado dentro del decreto de emergencia. Sí tuvimos un par de afectaciones al norte de la Araucanía y la mayoría de los puntos son verdes. Esos puntos verdes son efectivamente afectaciones más leves. Sin embargo, en agosto podemos ver que hay una concentración específicamente en las regiones de O'Higgins, Maule y Ñuble, y los puntos están de color rojo porque efectivamente son afectaciones mucho más graves. Eso es a grandes rasgos lo que puedo comentar respecto al trabajo que estamos realizando y cualquier detalle que se necesita lo contesto después en las preguntas para poder dar paso al director de Vialidad, si a usted le parece, presidente. Muchas gracias. Ok. Perdón. Completo y después hacemos preguntas acumulativas para hacerlo más expedito todo, porque nos podemos estirar en alguno de los temas y no ver todo, no ver el todo, digamos. Señor Pfeiffer, por favor, adelante. Ya, señor presidente. Bueno, primero que nada comentar que en base a la lluvia de junio pudimos hacer una pequeña preparación en todas las regiones que se iban a venir afectadas, donde pudimos planificar un poco una mitigación, preparamos los equipos y todo ello para poder tener una respuesta y poder hacer una recuperación temprana.
¿En qué consistió la preparación? Principalmente teniendo ya los puntos identificados en los mapas de las distintas regiones, pudimos generar un acercamiento de la maquinaria y por lo tanto, y de nuestro personal, de la administración directa de la Dirección de Vialidad, y con ello estar más cerca de los focos donde ya sabíamos que podíamos tener nuevamente problemas. Para esto tuvimos que incluso traer maquinaria desde la zona de Puerto Montt, de Los Ríos y de la Araucanía para poder reforzar un poco porque sabíamos que la magnitud iba a ser bastante importante, así que iniciamos también un proceso de traslado de refuerzo con maquinaria de otras regiones. Si hacemos una comparación aquí de de las dos afectaciones de junio y de agosto, podemos ver que en la primera tuvimos concentrados, los principales daños estuvieron concentrados entre el Maule y el Biobío y Metropolitana, un poco en O'Higgins también, pero en agosto se vio bastante amplificado, sobre todo en O'Higgins, en el Maule y incluso en Ñuble con la Metropolitana. En el caso de O'Higgins, duplicamos la cantidad de afectaciones que tuvimos, al igual que en el Maule, y lo cual incluso como ya teníamos identificados los puntos, pudimos también darnos cuenta que tuvimos una repetición de puntos de casi 68, significa que en los mismos lugares donde habíamos tenido afectaciones se volvieron a repetir, pero llegamos a un total de 488 puntos de afectación en el segundo evento, lo cual fue bastante mayor a las 336 del anterior. Ahora, si vemos un poco el progreso de cómo se fue dando esta lluvia a partir del día 21 de agosto, podemos ver que partimos con 214, bastante intenso, ¿cierto? Las primeras lluvias. Como ya teníamos la maquinaria de la administración directa en distintos puntos de las regiones, ¿cierto? Pudimos ir resolviendo día a día distintas afectaciones. En el primer día se pudieron resolver 83, pero en la medida que iban pasando los días también iban aumentando las afectaciones y desde el primer día hasta el día 25 ya teníamos más del doble de las afectaciones en cada una de las regiones. Y en el fondo, si llegamos hasta el día 28, que hicimos el cierre antes de ayer, antes de venir para acá, estuvimos haciendo el cierre de cómo íbamos al avance, ya habíamos logrado resolver un 70% de todas las afectaciones a nivel nacional, hablemos de las regiones desde La Quinta hasta Ñuble, Biobío, de los cuales todavía mantenemos pendiente aproximadamente un 24%, que son las más críticas, que están en rojo ahí, que tiene que ver con ya estructuras definitivamente dañadas de puente, estructuralmente, ya no su acceso, sino que definitivamente puentes colapsados, total o parcialmente, y algunos cortes de caminos prácticamente que en algunos casos prácticamente desaparecieron, como el camino que va al Paso Vergara o incluso tramos del Paso Pehuenche. Y en la zona de Linares, en la medida que hemos ido resolviendo afectaciones y pudimos ingresar de Tres Arcos hacia arriba, hacia las dos valles de Linares arriba, ¿cierto? Ancoa y el Achigüeno, también nos pudimos dar cuenta que hay afectaciones mayores también en las zonas altas, caminos cortados completos. Entonces, en el fondo, lo que estamos haciendo hoy día, teniendo ya desplegados todos los equipos en terreno y ayudando a resolver todas estas emergencias que en algunos casos son bastante mayores, nosotros hoy día ya tenemos desplegados por contrato, hemos sumado todos los contratos que tenemos también ahí en las regiones. Hemos sumado casi 200 equipos y 300 personas que hoy día se encuentran trabajando, junto con la administración directa nuestra, que tenemos desplegado 256 equipos en las regiones y 538 personas. Y de aquí podemos ver que tenemos equipos, cierto apoyo interregional de distintas regiones donde hemos focalizado principalmente equipos un poquito más específicos como, por ejemplo, retroexcavadoras de gran tamaño que se ocupan normalmente en las regiones más sureñas y las hemos podido traer acá para reforzar. Son 14 máquinas especiales que tenemos ahí junto con 21 personas que manejan estos equipos para poder tener un trabajo continuado. O sea, en el fondo, no solo trabajar en una cierta jornada, sino que mantener prácticamente un trabajo durante todo el fin de semana y un trabajo continuo. En, en esta
en estas distintas afectaciones que tenemos en las regiones, también señalar que de los grandes eventos que tenemos, o sea, de los grandes daños que tenemos, en el fondo nosotros estamos planificando en muchos casos también poder resolver algunas afectaciones de los puentes a través de puentes mecanos. Entonces también hemos iniciado el traslado de puentes que teníamos destinados a las regiones más extremas del norte, en Atacama, y ya esta semana llegaron los primeros puentes ahí a la región del Maule para al menos poder resolver dos casos críticos ahí que teníamos en el sector de Rabones, que teníamos un sector aislado, junto con poder planificar un puente ahí en otro sector que es el lado norte de Talca, que es un sector donde está el botadero de la ciudad. El puente colapsó completamente y ahí, si bien la solución es un poquito más compleja, pero sí, en el fondo, lo que tuvimos que hacer durante esta semana y la otra es mandar un equipo ya de expertos que están justamente definiendo los puntos más críticos que tenemos para los efectos de ver la viabilidad de poder instalar ya sea un mecano o la viabilidad en algunos casos de poder reponer todo el daño que tenemos de soporte del suelo. En algunos casos tenemos deslizamientos bastante mayores. Aquí tenemos unas fotos, por ejemplo, ahí está el puente de Tres Arcos que ya fue repuesto. Tenemos otros casos que tenemos deslizamientos prácticamente completos del camino. Ahí está el caso del puente Coinco, que justo yo pude estar la semana pasada ahí. Pudimos habilitar el tránsito en forma inmediata, ya sea provisoria, porque ahí tuvimos un socavamiento que no se alcanza a ver en la foto, pero se generó un socavamiento por el lado abajo que llegó hasta la mitad de la calzada, y por lo tanto yo andaba con el equipo ya de expertos y pudimos determinar que el material que constituía el terraplén este de acceso era un material de un buen soporte. Por lo tanto pudimos habilitar parcialmente el lado poniente y habilitando, sacando con ello de aislamiento al menos a más de 1 kilómetro ahí de vivienda, y que se estimaban unas 100 casas que estaban totalmente aisladas, porque por el lado norte también había otro corte de camino. En resumen, lo que estamos haciendo nosotros, en el fondo, hoy día estamos en una etapa de, ya tenemos un 70% resuelto de todas las afectaciones mayores, o sea, menores, y del 30% de todas las afectaciones mayores, hemos desplegado distintos equipos de trabajo que están recorriendo principalmente hoy día las regiones de O'Higgins y del Maule, donde vamos a poder definir en el fondo ya trabajos mayores para esos sectores, ya sea con empresas privadas, haciendo algunos llamados específicos y preparando los proyectos para esas soluciones. En el fondo ya no se trata de hacer una recuperación temprana, sino que se trata de definir qué es lo que podemos hacer para que en el fondo podamos tener una recuperación de la conectividad y poder dar solución también segura a estas afectaciones, porque en realidad, por ejemplo, en el caso aquí del Puente Coinco, si bien nosotros podemos habilitar parcialmente una pista, pero para habilitarla completa ya requiere hacer un análisis aquí también de cómo defendemos este acceso en el caso del río, poder hacer una buena defensa para poder reconstituir completamente el terraplén. Entonces no se trata de tirar material, sino que en el fondo necesitamos un proyecto un poquito más integral, río y puente a la vez. Así que estamos en este minuto haciendo ese trabajo en terreno con los equipos. En conjunto con la DOH también hemos tenido que ver varios temas, porque este como otro en el fondo nos afectan a ambos en conjunto. Y eso, muchas gracias. Señor director, ministra, el plan de reconstrucción, estamos hablando de, ¿son cuántos? ¿500 millones de dólares aproximadamente, no? O 50, no, 500 millones de dólares por lo menos. Presidente, yo preferiría no pronunciarme sobre el plan de reconstrucción porque todavía no lo tenemos construido, Ya, digamos, completo y ni valorado. Estamos en en la segunda etapa, ya pasó la emergencia, estamos iniciando en la etapa de recuperación temprana, tratando de recuperar al máximo la conectividad y un poco la normalidad dentro de lo posible, haciendo los trabajos más urgentes y también de prevención, pero la recuperación definitiva requiere una definición, requiere algunos estudios y algunas estimaciones presupuestarias. Sí, lo que está ahí es lo que se ha gastado hasta la fecha, 117.000 millones, que es lo que está registrado, y lo otro fue una estimación que hicimos para el mes de junio pasado, ¿ah? Cuando ya estaba
catastrado prácticamente todo, y estábamos iniciando ya algunas obras más largas. Entonces yo le pediría que nos diera un poquito más de tiempo para presentar acá el plan de reconstrucción cuando lo tengamos ya completo. ¿Qué más tenemos? Bueno, eso en realidad es un resumen de las actividades en lo que hemos estado y cosas que tenemos que tener en consideración para el proceso de recuperación. eh, y eso sería, yo, si usted me autoriza, presidente, darle la palabra al director general de concesiones para que abordemos el tema del embalse Convento Viejo, que es el embalse concesionado que tenemos hoy. Gracias, señora ministra. Sí, no sé si tiene la presentación ahí el señor director de concesiones. Ya. Terminamos entonces con la presentación del director de concesiones y abrimos la ronda de preguntas por parte de los señores y señoras senadoras. ¿Parece? Sí, no, sí. Claro, esta sesión especialmente hecha para usted, que es de la región, de las regiones más afectadas, señora senadora. La hemos hecho especialmente para usted esta sesión. Director. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludar a los senadores que constituyen esta comisión, la senadora Sepúlveda, senador Durresti, senador Gaona. Se me hizo una invitación para poder comentar respecto a lo que sucedió en los episodios de las fuertes lluvias que tuvimos en la semana hasta agosto y el comportamiento que tuvo el embalse Convento Viejo, que es un embalse que cuenta con un contrato de concesión, fue diseñado, construido y actualmente opera a través de una sociedad concesionaria y en un contrato con el Ministerio de Obras Públicas, regido por la Ley de Concesiones, y cuyo objetivo es el de almacenar, distribuir y adicionalmente actuar como un regulador de los caudales ante eventuales crecidas. Esas son las condiciones que más bien el servicio que se le ha encomendado a esta empresa a través de una licitación pública tiene que cumplir y que está expresado tanto en las condiciones del contrato como en los manuales de operación que este embalse contiene. Esto obviamente se ubica en la región de O'Higgins, tiene en consecuencia beneficiarios directos a las comunas de Nancagua, Chépica, Santa Cruz, Palmilla, Peralillo, Marchihue, Lolol, que fue una extensión que se hizo originalmente y que permitió generar enormes beneficios desde el punto de vista agrícola en un valle que estaba por muchos años seco, y también Chimbarongo. Quiero aprovechar de señalarle a la Comisión que estamos trabajando firmemente junto a la Comisión Nacional de Riego, la Dirección de Obras Hidráulicas, en poder extender este beneficio de regadío o de más bien de seguridad de riego a la localidad de Marchihue, a la comuna de Marchihue. Son más de 10.000 hectáreas y ojalá más, en un proyecto en que también la senadora Sepúlveda ha empujado con mucha fuerza y que además tiene el beneficio de poder utilizar este remanente de agua que estamos seguros que va a ser importante. No estamos hablando de las crecidas, sino que en el régimen normal, y que además tiene un adicional que, digamos, existe la expectativa de poder desarrollar el primer valle de agricultura familiar sustentable o más bien orgánica. Y eso abre en realidad una oportunidad enorme también con otros ministerios, con el Ministerio de Agricultura, que tiene que poner ahí muchos proyectos de fomento para que se produzca ese tipo de agricultura. Nos parece que es toda una novedad, no lo habíamos visto hasta ahora. Esta se adjudicó el año 2005 este contrato y tiene, de acuerdo al plazo ofrecido, hasta el año 2037 con la actual concesionaria. Tuvo un costo de 240 millones de dólares y la sociedad concesionaria del Embalse Convento Viejo S.A., que son 3 empresas chilenas que son los inversionistas principales. Las aguas que administra este embalse son las que capta de los derechos de agua otorgados del río Teno, y también almacena la agua de los regantes de la cuenca del estero Chimbarongo, y los derramistas definieron el Decreto Supremo 122. Lo que ocurrió en los momentos en que estábamos sufriendo, incluso con anterioridad,
fue que los efectos de este intenso frente mal tiempo generaron obviamente un aumento de la capacidad, digamos, del agua embalsada, y por lo tanto la primera medida que está contenida en las condiciones del embalse fue que, de acuerdo a las reglas de operación, el 19 de agosto a las 15 horas se cierra la captación del agua proveniente del río Teno, que es uno de sus uno de sus afluentes, uno de sus aportantes. Se cierra la compuerta y por lo tanto el caudal sigue su curso natural y no se constituye entonces en una fuente que pueda alimentar la altura, digamos, la capacidad de embalsar el embalse. Entonces, gracias a esta medida, los caudales de la entrada solo se refirieron o son a partir de lo que está entregando el estero Chimbarongo. Como estábamos en estado de emergencia, esto implica que la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas en todas sus aristas o dimensiones también incluye el monitoreo de aquellos contratos que tenemos con otras empresas. En este caso, el embalse Convento Viejo fue parte de las responsabilidades, o más bien de la preocupación permanente en todos nuestros dispositivos de comunicación interna para ver en cómo se estaba comportando. Y en ese caso se autoriza, dado que está establecido también en el contrato, el poder llenar el embalse a su máxima capacidad. Esto porque el caudal Chimbarongo estaba en realidad aportando prácticamente el doble de lo que estábamos pudiendo sacar del embalse de acuerdo a las normas de regulación. Es decir, estábamos con un aporte sobre los 500 metros cúbicos de entrada y estábamos con un máximo de 250. Quiere decir entonces, y me voy a pasar a la siguiente lámina, que este monitoreo, senadora presidente por su intermedio, se lleva a cabo bajo varias variables, para un conjunto de variables. Yo los invito, se ve un poco chico, pero a mirar la columna que dice horas para llenado, que es la columna, no sé si se ve no se ve el cursor. Ahí está, esa columna. ¿Ya? La columna anterior es volumen para llenado. Corresponde a la diferencia para llegar al volumen máximo permitido por la excresía de acuerdo al manual de operaciones. Y la siguiente columna establece, de acuerdo a la pluviometría del pronóstico, lo que está lloviendo, el pronóstico, lo que está aportando el río, en este caso el estero Chimbarongo, y cuánto es el máximo que por norma se puede evacuar. Y esto que está aquí son las horas, de acuerdo a esos parámetros, que le quedan al embalse para no superar la cota máxima. Si se fijan, el 22 de agosto, a las 16 horas, aquí abajo, estuvimos a 4 horas de superar el límite. ¿Qué hubiese implicado superar ese límite? Que hubiésemos tenido que hacer una operación de emergencia y superar los umbrales permitidos para evacuar agua, y eso hubiera sido efectivamente una alerta de emergencia que tendría que haber sido debidamente informada a la ciudadanía, por tanto, a todos los mecanismos a cargo de la emergencia, y producto que tomamos la decisión de llevar al máximo la cota de llenado, es que si se fijan más arriba, ya empezamos a obtener, digamos, parámetros mucho más alentadores, 64 horas, porque amainó la lluvia, por una parte, bajó el caudal del estero Chimbarongo y pudimos, así manteniendo la salida, pudimos mantener, aquí está el total del efluente, 250 metros cúbicos por segundo, 250, 209, 209. El máximo que permite el manual. Estamos conscientes de la situación que ocurrió en Lolol, que así como un beneficio para los agricultores, los pequeños agricultores, que es una de las cuestiones que para el Ministerio es importante, también entendemos la preocupación que esto pudo causar, o más bien buscar alguna explicación que pudiera entender si es que efectivamente el embalse tuvo una relación. Quiero decir, en este caso, que el embalse no llegó a Lolol, las aguas del embalse, ya que los canales que aportan se mantuvieron cerrados en la boca toma de Agua Blanca. Por lo tanto, estas maniobras de control de evacuación de los caudales del embalse
llevado adelante por la concesionaria y obviamente supervisada por el inspector fiscal, fueron realizadas siempre de manera controlada. No hubo en este caso una medida de emergencia adicional distinta a lo que estaba, digamos, establecido tanto en el manual como en las medidas de emergencia que previamente se habían establecido, programado o planificado. Por último, durante la crecida del caudal de entrada al embalse, la infraestructura actuó como un regulador de caudal. Esa es nuestra visión a partir de los parámetros y los datos objetivos que se obtienen de estos números. Este es un embalse que está monitoreado. Adicionalmente, tenemos toda la red de sensores o de estaciones meteorológicas de la DGA, y por lo tanto tenemos el control tanto de lo que pasa antes y lo que viene después. Llegando a regular casi, como decía, el 50% del entrante y siempre bajo las cotas permitidas, debidamente autorizadas dadas las circunstancias. Respecto a las cotas actuales permitidas en la gestión del llenado, son 268 millones de metros cúbicos de agua. Por lo tanto, hay una capacidad de 200, o sea, la cota máxima es 268 metros sobre el nivel del mar, por una totalidad de 237 millones de metros cúbicos de agua. En invierno, la capacidad máxima es 267, y la capacidad inicial llega, como digo, a los 268, es casi un metro más el que se autorizó en forma excepcional, no fuera de los parámetros, excepcional, para poder lograr aumentar las horas de control, y por lo tanto el embalse esta situación utilizó su máxima capacidad y, como digo, permitió que no tuviéramos que tomar una decisión distinta que ocurrió en otros embalses que tuvieron que ser medidas, digamos, adoptar medidas adicionales. Autocríticas respecto a esto, yo creo que la enseñanza es que la comunicación a la ciudadanía efectiva debe mejorar. A diferencia, la experiencia de Colbún es que utilizó todos los medios de redes sociales, en fin, para dar a conocer estas medidas permanentes. No habíamos tenido nunca un evento de esta magnitud, de estas características, y por lo tanto hemos mejorado, le hemos solicitado a la empresa, la sociedad concesionaria, que desarrolle un plan comunicacional que vaya contando, digamos, que vaya informando de todo lo que está ocurriendo con el embalse, sus variaciones, y eso creemos que es una de las primeras medidas que está a la mano, que podemos, digamos, adoptar para los siguientes eventos. Y segundo, que obviamente nos preocupa, en coordinación con la DOH, la Comisión Nacional de Riego, el Ministerio de Agricultura, poder restituir en el menor plazo posible toda la red de canales que permita volver a poner de pie la agricultura en esta zona que tanto lo necesita. Eso es, presidente. Muchas gracias, director. Abrimos entonces la ronda de preguntas. Tenemos 30 minutos exactos, pues esto va a terminar a las 14 horas, no va a terminar más adelante. Así es que para que racionalicemos el uso del tiempo en las preguntas y también en las respuestas y alcancemos a ver todo lo que requerimos ver. Senadora Sepúlveda tiene Muchas gracias, presidente. la palabra. Es tan difícil, ¿no? Tratar de resumir lo que ocurrió o tratar de coordinar, ¿no es cierto?, todas las complicaciones. Primero yo debo agradecer a todos los funcionarios públicos, ¿no?, que estuvieron permanentemente y hagan llegarle nuestro reconocimiento y agradecimiento por lo que hicieron en estos tiempos tan complicados. Hay cosas sí que nos preocupan y yo creo que tenemos que... a mí me preocupa, por su intermedio, presidente, la ministra, es la coordinación de los servicios. Y pongo un ejemplo, la dirección de obras hidráulicas, la coordinación, por ejemplo, con vialidad. O sea, no tenemos 800 personas sin agua hoy día en la comuna de Lolol, en el APR Manuel Larraín. Además, usted sabe, el secano costero es uno de los lugares más pobres yo voy a hablar más bien del sector de O'Higgins, pero de los sectores más vulnerables, más pobres. Nosotros tenemos una red hoy día de dirigentes que nos están enviando fotografías
y denuncia de lo que está ocurriendo en la localidad. Entonces, cuando me dice un director, mira, estamos haciendo esto, yo llamo al dirigente y sabemos si esto está ocurriendo o no. ¿Mm? Entonces, y eso para nosotros es muy, muy importante. Entonces, no podemos ejecutar el agua potable si Vialidad no hace el trabajo. ¿Mm? Y Vialidad no ha hecho el trabajo. Entonces, ¿cuál es la priorización? ¿Cuál es la priorización de que no tengamos, de esta coordinación, digo yo, si no tenemos agua no podemos limpiar las casas y tenemos una emergencia sanitaria horrible, ¿no? Porque además los pozos, porque no tenemos alcantarillado, los pozos, ¿no es cierto?, están a flor de piel. Entonces, yo pediría la coordinación entre la DOH, porque ustedes saben cuáles son los puntos críticos hoy día que tenemos. Entonces, mandaron maquinaria ayer que no era el lugar que debería haberse reparado. En este minuto están reunidos todos los APR, ¿ah? de parte importante por ejemplo, de la comuna de Lolol, de La Estrella, de La Estrella de Navidad, y tenemos ya el recuento, ¿no?, de cuáles son los APR que hoy día no están funcionando. Se los puedo hacer llegar, pero además mi preocupación es que el checklist, ¿no?, de sí están funcionando, pero están funcionando un tercio. O sea, un tercio de lo que efectivamente tienen que estar. Entonces, por ejemplo, en Navidad, Licancheo acaban de dar pero es un tercio de lo que efectivamente deberíamos tener en funcionamiento. Entonces, podamos distinguir entre aquellos que están funcionando perfecto a aquellos que no lo están haciendo. Me preocupa, presidente, nosotros lo dijimos aquí, tenemos tan pocos funcionarios. Todavía las contrataciones no se habían hecho completas, ¿no?, de los funcionarios de la DOH, que yo siempre dije, SBio no podía desaparecer completamente. Teníamos que haber hecho una cosa mucho más paulatina, y yo lo planteé varias veces en la comisión, porque además era mucho más gente que tiene expertise en terreno, y hoy día no lo tenemos, ¿ah? y que nos complica. Lo segundo, defensas fluviales. ¿Por qué no tenemos acopio de roca? Una de las preguntas que yo me hacía ¿por qué no tenemos hoy día acopio de roca? O sea, no podíamos hacer que en la mitad de la cuestión estuviéramos haciendo con explosivos para poder tener roca. O sea, hicimos lo que hicimos de junio, ahora fue pura gravilla, fue pura cosa que estaba ahí en el río, pero no teníamos dónde sacar roca. Entonces, yo creo que ahí deberíamos tener la posibilidad de tener por lo menos contratos, igual como lo hacemos con los aviones en el incendio. O sea, tenemos contratos hechos, ¿no es cierto?, para poder tener roca, y eso es importantísimo. Y yo creo que acabamos de ver con agricultura en Siren, que es un centro de investigación dependiente del Ministerio de Agricultura, un simulador de cómo ingresa el agua, cuáles serían los puntos más difíciles, y sería bueno que ustedes pudieran complementar ahí también la información de puentes, de camino y de defensas fluviales, cosa que nos permitiera simular antes, ¿no es cierto?, 5 o 6 días antes, cuando viene, qué es lo que va a ocurrir. La misma simulación que tenemos para incendios, que nos permitiera tratar de buscar la fórmula. Necesitamos urgente la evaluación de puentes, porque lo que planteó el director hoy día aquí es el puente Coinco, el puente de Bucalemu, que es vital, ¿ah? El puente de Bucalemu lo hicieron en vialidad rápidamente, pero hoy día tenemos puentes de 50 años, 60 años, y con lo que hemos visto además en la complicación de ripio, ¿no?, de la extracción ilegal de ripio, hoy día tenemos muchos de los puentes que son estructurantes en la región de O'Higgins, estructurantes, o sea, ahí quedamos comunas y provincias aisladas completamente. No tenemos evaluación de sus puentes, no existe. Entonces, el puente de Codao, por ejemplo, ¿ah?, que es muy importante.
no tenemos ninguna evaluación de esos puentes, presidente. Y tantas cosas que nos gustaría, ¿no? Pero bueno, defensas fluviales, yo creo que la Universidad de Concepción tiene un buen estudio en su minuto de defensas biológicas, que yo creo que sería muy interesante de poder, porque son más baratas y son eficientes en conjunto con la roca. Los embalses. Los embalses. Nosotros sabíamos de esto 5, 6, 7 días antes. Yo creo que cada día la predicción, ¿no?, de cómo estamos es cada vez más certera. Entonces, la segunda función, yo no estoy en contra de los embalses, que alguien lo interpretó así, yo no estoy en contra de los embalses, yo estoy a favor de los embalses sin duda, de que podamos acumular, de que podamos hacer, pero tenemos que hacer una buena gestión de riesgo con los embalses y un control del Estado, cuando tengamos esta emergencia, igual como lo hicimos en las camas críticas con el COVID. O sea, no es posible que no tuvimos el control de las camas críticas hoy día también con esto. Entonces, yo estuve en Navidad en Embalse Rapel a las 11 de la noche con los alcaldes y con toda la comunidad a las 11 de la noche de ese día, que no sabíamos cuánto iba a evacuar. Nos dijeron a las 10 de la noche el encargado de emergencia de la comuna, que además se nos incorporó el alcalde de la Roca de Santo Domingo, el alcalde vino acá a Navidad, a Rapel de Navidad, a las 11 de la noche. Todavía no sabíamos cuánto iba a tirar el Rapel. ¿Cuánto? Entonces nos dijeron 3.500, nos dijeron 4.000. Entonces a las 10 de la noche tenían la última evaluación. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que significa eso para la gente? O sea, teníamos en un minuto que no sabíamos si teníamos que evacuar o dejarlo exactamente igual. Entonces, cero información objetiva, de lo que estaba ocurriendo, ministro, por su intermedio, presidente. Y además, a las 11 de la noche de terminar esto, cuando nosotros deberíamos haber sabido exactamente 5 días antes una evacuación de lo máximo que podríamos haber hecho, ¿no es cierto?, para el convento viejo, como también para el Rapel. Eso nos hubiese permitido tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de controlar un poco más la emergencia, pero además saber paulatinamente cómo se iba incorporando. Yo voy a contratar a un ingeniero hidráulico. Es que no me queda otra. Si yo tengo que responder, voy a contratar a un ingeniero hidráulico, necesito todos los datos, por su intermedio, presidente, del Rapel y de Convento Viejo. Porque quiero hacer el análisis, porque yo entiendo, pero hay una cosa que a nosotros nos pasa, los que vivimos en la región, agua abajo, que no creemos. Yo estoy aquí para representar eso. Estoy para representar en que no creemos. Entonces, yo quiero ver las cifras, chequear las cifras y poder hacer la simulación en conjunto con el CIREN de qué es lo que ocurrió. Y cuánto es lo que efectivamente tuvimos de buffer, ¿no? Porque eso debería haber sido un buffer frente a lo que estaba. ¿Cuánto eliminaron 5 o 6 días antes? ¿Cuál es, desde el punto legal, tenemos trabajando ya los abogados, desde el punto de vista legal, cuál es el manejo que nosotros podemos tener en crisis como Estado? De decirle, mire, usted tiene que hacer esto, porque el país lo necesita y usted lo va a recuperar después, o lo recuperaremos de alguna forma. Pero hoy día lo que hemos tenido es solo incertidumbre, porque la información no llegaba como correspondía. Llame al ministro de Energía en ese minuto. Y el ministro de Energía me dice, van a soltar esto, mientras teníamos la información que había reunión a las 10 de la noche para saber cuánto se iba a entregar. Y además el Segnapred famoso, que yo le llamo Exonemi, mejor para que se entienda, no estaba. Entonces no teníamos la información para decir, bueno, saquemos a la gente, o además sumando que tenemos muchos adultos mayores, ¿no es cierto?, en la zona del secano costero. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, senadora Sepúlveda. Senador Durresti me había pedido la palabra. Presidente, y preguntas para los invitados. Yo insisto, más que el análisis de la catástrofe, que Alejandra la detalla con detalles, valga la redundancia,
eh, eh, que yo creo que es importante cómo esto no se convierte en un mero lamentos que tengamos cada mes o todos los años, tener que lamentar O'Higgins o el Maule o otra región con Riñiguazo, pero por último fue producto de un terremoto. Hoy día con las predicciones, y yo valoro esta foto que nos presentan de junio a agosto, en que prácticamente uno puede saber con precisión lugar, hora y cantidad de lluvia que va a caer. Esto no estaba hace 20 años. Y claramente junio es de norte a sur, en definitiva es toda la precordillera, con la correspondiente caudal. Agosto es más bien una este-oeste con una afectación fuerte en la región de O'Higgins. Estos fenómenos, no soy experto en meteorología, pero he estudiado el cambio climático, esto va a ocurrir todos los años, todos los años. O sea, vamos a discutir o vamos a tener la incertidumbre de en qué región es, dónde es, pero va a ser en todas las regiones. O sea, ya no vamos a tener esos inviernos parejos de lluvia constante. Entonces, dos o tres cosas. Soluciones basadas en la naturaleza. A mí no me gusta mucho, y perdonen la franqueza, que creo que el Ministerio de Obras Públicas, ustedes cometen el mismo error de hablar como Ministerio de Obras Públicas. Más cemento, más alta la cota, más puente, más, más roca. Esto no lo vamos a arreglar de esa misma lógica. Tiene que haber soluciones basadas en la naturaleza. Nosotros, aunque tengamos 10 conventos viejos, no vamos a poder acopiar el agua que va a bajar, y eso que teníamos el convento viejo en esto. ¿Qué pasa con el valle de Copiapó, de Curicó? ¿O qué ocurre esto si sucede incluso más al sur, donde no tenemos embalse? Los embalses, si no me equivoco, llegan solo hasta la región de Ñuble, Biobío. En la Araucanía, en los ríos, los lagos no hay. Y vamos a tener algún día un evento de esta naturaleza, no obstante que las cuencas, los ríos absorben más agua, pero vamos a tener un evento. Entonces, no podemos no buscar, y por eso digo que la solución, lo digo en positivo, no tenemos que buscarla simplemente en una lógica de obras públicas. Definimos en la ley de cambio climático soluciones basadas en la naturaleza. Soluciones basadas en la naturaleza, y no he escuchado en toda esta presentación ninguna. Que la cota del convento viejo, que los canales, que el rapel, ¿me entiende? Yo creo que tenemos que cambiar eso, tenemos que incorporarlo, estudiar soluciones basadas en la naturaleza, que no sé si son más caras o más baratas, pero son distintas, no son constructivas necesariamente en cemento y fierro y cemento como habitualmente conversamos en obras públicas. Infiltración de napas subterráneas. Yo siento que aquí no hay una visión sistémica. Se está trabajando en la Comisión de Recursos Hídricos ese tipo de situaciones, pero no dialogan con obras públicas. Infiltración en napas subterráneas. Tenemos que tener ahí una capacidad, un desarrollo, una política de esa naturaleza. Si es en agricultura, en obras públicas, me da lo mismo, pero si no lo coordinamos, aunque ustedes hagan más puentes, aunque le suban la cota al convento viejo, igual no va a dar, y vamos a tener río embalse abajo, lo inconvenientes que señala Alejandra esa noche con la incertidumbre de los alcaldes. Imagínate el alcalde en la noche sabiendo cuánta agua van a soltar. O sea, me pongo los zapatos de ese alcalde, solidaridad y crack, digamos, porque eh, defensa biológica, lo dice Alejandra como una referencia de algo que está haciendo en el Biobío. Yo recuerdo, durante mucho tiempo se trabajó en el Biobío con recuperación de riberas con mimbre, con toda una plantación de mimbres para ir, bueno, justamente es eso, recuerdo haberlo estudiado, visto, pero esto lleva 25 años. O sea, 25 años veo la recuperación para ganarle la orilla y en definitiva profundizar en el Biobío, que es donde lo han trabajado. Otrora navegable, hoy día no navegable. Se extendió el río, va ganando espacio y obviamente la capacidad de salir. No se está trabajando eso. Nuevamente, el mimbre, la recuperación de ribera, eso es soluciones basadas en la naturaleza. Enrocado donde corresponda o previamente, pero no vamos a enrocar todo el río, no nos da el presupuesto y tampoco es posible. Limpieza de cauces, ahí pregunta concreta, ministra, o a DOH, ¿cuánta plata se está destinando a limpieza de cauces? Limpieza de cauces y enrocado, digamos, ese complemento. Yo creo que eso es episódico y generalmente es cuando ya el río se salió, ahí lo pensamos. Yo creo que hay que anticipar lugares principalmente para proteger infraestructura más sensible. Me imagino no he ido últimamente a Alicantén, pero me da angustia ver en los dos eventos que el pueblo entero se inundó
el hospital, o sea, claramente ahí hay un mal emplazamiento de la ciudad o hay una condición del río que se nos va a inundar todas las veces. Entonces, ahí yo creo que habría que hacer un trabajo mucho mayor, permanente y sostenido para que no tengamos la afectación de, lo pongo el ejemplo de Licantén por haberlo visto reiteradamente, hay un emplazamiento. Yo recuerdo también como ejemplo positivo, ministra, si le sirve así como para los estudios, en la comuna de Lanco había la confusión, se juntaban dos ríos, el río Cruces con el río, se me olvidó, pero eran dos ríos que generaban un punto muerto en que se floquean las aguas, no fluían y reventaban. Se hizo un enrocado, se hizo, recuerdo, una obra de varios años, y hoy día eso no ocurre. En plena Ruta 5, con puente ferroviario, que mejoró, y una obra que nadie ve, que está enterrada, que está en la ribera, hoy día creció vegetación, pero que cambió absolutamente y valorada, como decía Alejandra, funcionarios que hicieron la pega, invirtieron la plata, hicieron el enrocado y cambió una curva más, un espigón más que permite, y eso te evita el desborde de la Ruta 5, la inundación de la ciudad, puente ferroviario, plaza de peaje. Entonces, yo creo que hay que identificar esos puntos antes de ir a reparar, digamos, los estragos. Me permito señalar esos dos que conozco, Licantén por eso, y esto en Leufucadi, el río Leufucadi con el río Cruces en Lanco. Alejandra, ahí en la entrada sur, que ahora hicieron un lindo puente como de arco, un arco azul. Eh, Limpieza de cauces, un cronograma. Yo también lo que me gustaría es saber ese cronograma, que uno sepa tales cauces se van a limpiar, tales cauces se están trabajando con este enrocado. Y por último, señalar también en lo que sirva, ministra, y a los equipos, cuando éramos diputados, Alejandra, por ahí por el 2007, 2008, hubo una comisión investigadora en la Cámara de Diputados sobre las inundaciones que se provocaron río abajo, principalmente en el Laje y en el Biobío, producto de la apertura de las compuertas de los embalses que están hacia el interior. Ahí incluso en Laje, en Los Ángeles, en distintos pueblos hubo varios muertos, y que justamente hicimos una comisión investigadora en que se hicieron varias conclusiones y recomendaciones que, termino con esto, no se cumplieron en la región del Biobío, que ocurrieron precisamente por no avisar, por no programar, por no anticipar esta liberación de agua que terminó arrasando con infraestructura, matando a gente, animales, y bueno, y seres humanos. Entonces, yo insisto, ojalá que nosotros pudiéramos trabajar, y yo lo dije en la sala, propuso la ley de presupuesto, que avancemos en algo, soluciones basadas en la naturaleza, cambios en materia de eso, y no solo reparación, que hay que hacerlo, hay que reponer toda la infraestructura, pero si no cambiamos ese concepto, ministra, esto va a ser un lamento. Antes estos lamentos eran como cada 4 años, porque ahora estos lamentos van a ser 2 veces al año por lo menos, como lo que llevamos este año, y van a ser en O'Higgins, en el Maule, para el norte o para el sur, pero vienen. Entonces, hagamos el cambio, hagamos la inflexión al menos en presupuesto, dejemos indiciariamente algunos aspectos de esta naturaleza y trabajar con soluciones basadas en la naturaleza, que es además un mandato de la Comisión de la Ley de Cambio Climático. Gracias, senador. Yo solo tengo un par de preguntas más para darle tiempo a la ministra para poder comentar o responder algunas de las inquietudes. Evidentemente, esto se requieren recursos. Entonces, mi consulta tiene que ver si esto significa reasignación del presupuesto de obras públicas a estos procesos de reconstrucción, o si definitivamente son recursos adicionales, recursos frescos desde Hacienda, ya sea con cargo a algún presupuesto de emergencia o cargo a los gobiernos regionales. Me gustaría tener claridad respecto de dónde va a salir la plata para arreglar todos estos problemas, y si esto efectivamente podría o no afectar los proyectos, la amplia cartera de proyectos en licitación que tiene el Ministerio de Obras Públicas, que hace unos tiempo atrás conversamos, había bastantes licitaciones por procesar, y por tanto, si esto afecta o no afecta, dependiendo si hay o no hay reasignación. ¿Cuánto retrasa esto las obras de conservación, especialmente en las regiones no afectadas
porque la gran preocupación que hay en las regiones no afectadas es que definitivamente se termine postergando todo lo que está comprometido en esas regiones para recurrir en el apoyo de las otras regiones, que me parece bien, pero creo que hay otras formas de financiamiento de la emergencia que podrían ser utilizadas y no necesariamente la resignación del propio presupuesto de obras públicas o de las direcciones nacionales. Además de suscribir lo que señalaba ambos senadores, el senador Durresti y la senadora Sepúlveda, de la infiltración de napas subterráneas, en fin, que son soluciones basadas en la naturaleza, también si se está pensando, ¿no? O si en términos de concesiones, embalses de mediana capacidad y de pequeña capacidad, en términos de red de embalses, en fin, o sea, o solo se está pensando en concesiones o en construcción de obra pública, en grandes obras que demoran años, o también se está pensando en esta alternativa de embalses de pequeña y mediana capacidad. Y finalmente, yo tengo claro esto de que a los ciudadanos en general, a todos nosotros nos falta un poco más de quizás conciencia respecto de lo que hacemos en los cauces de los ríos. Y yo creo que sería interesante saber si tienen pensado algo así, algún tipo de promoción, de campaña, así como el Salud hace campañas de invierno por todos los medios de comunicación, a ver si Obras Públicas está pensando en algunas campañas comunicacionales que nos permita prevenir o decirle a la gente, mire, ¿sabe qué? Esto pasa si se acumula basura, esto pasa si hay extracción ilegal de áreas, en fin, algo que nos permita generar conciencia en la ciudadanía de los problemas de nuestras propias conductas. Eso me gustaría. Quisiera pedir una ampliación, una prórroga por unos 10 minutos más para que la ministra tenga unos 15 minutos para hablar sin dificultades. Gracias, señora ministra. Tanto no voy a hablar, presidente, Ya. porque en realidad hemos recogido básicamente tanto ayer como en el día de hoy. Ayer estuvimos también en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Obras Públicas, ¿no? Revisando esta situación. Y bueno, tenemos una tremenda tarea por delante en el sentido de la recuperación y la reconstrucción, pero sobre todo, creo yo, una gran tarea en términos de cómo, de cómo esa reconstrucción tiene que recoger esta nueva realidad, un poco en la línea que se planteaba eh, de soluciones basadas en la naturaleza, de también gestión integral de cuando yo muestro esa cuenca del Maule, porque creo que es posible hacer una gestión integrada en las emergencias, tanto a través de los embalses como, por ejemplo, ahí en el Maule, pregunté, hay en la cuenca, solo en la cuenca del Maule, hay 5 juntas de vigilancia. Hay 37 asociaciones de canalistas. Entonces, porque una cosa es la coordinación o la capacidad de gestionar embalses, algunos de esos son embalses para energía eléctrica, además son de otro ámbito, y otra cosa, y eso es una parte, pero la otra parte es cómo se canalizan estas aguas a través a través de los ríos que son administrados por la Junta de Vigilancia, que toman decisiones de aperturas y cierres de boca toma y de las asociaciones de canalistas que por su parte también hacen, y hemos tenido muchas quejas de canales que no estaban limpios, o que no se abrieron oportunamente, o que se abrieron con mucha anticipación, en fin. Entonces, eh, la gestión coordinada de embalses con toda la infraestructura hídrica que está disponible en cada una de esas cuencas. Yo creo que en situaciones cuando podemos prever que una semana después va a haber un evento de esta magnitud, nosotros debiéramos tener la capacidad, el Senapred, no sé quién, ¿ah? De hacer una gestión distinta. Yo creo que eso puede hacer una diferencia grande. También absolutamente de acuerdo y recojo lo que mencionó ayer, senador, respecto de hacer o un seminario o buscar experiencia
en el mundo donde se ha avanzado mucho en términos de otro tipo de soluciones que tienen que ser más integradas. Nosotros vamos a hacer un trabajo bien intenso en encauzamiento de río y enrocamiento, porque hay un tema de protección en el corto plazo que tenemos que entregar. Y las soluciones más estructurales toman más tiempo y tenemos que analizarlas en mayor detalle, pero yo creo que el gran aprendizaje tiene que ver con que es es una obra pública en particular frente a este evento de la naturaleza distinta. Distinta no solo en la obra, sino también en la coordinación. O sea, ya no podemos hacer un puente. Hay una relación, de hecho, antes la Dirección de Obra Hidráulica era parte de Vialidad, ¿o no? Porque precisamente conversaba defensas fluviales, eh, porque están íntimamente relacionados y cada vez nos está sucediendo más eso. Así que yo creo que y es es el camino que vamos a tomar de buscar formas distintas. Y en el corto plazo tenemos que tomar las medidas para proteger a la ciudadanía y a las actividades productivas, sobre todo las más vulnerables. Eso no me atrevería a decir nada. Senadora Sepúlveda, senador Sí, Turresti. yo cortito. Lo que pasa es que, por ejemplo, las juntas de vigilancia nos traen las hidroeléctricas, no están los embalses. Y debería ser absolutamente obligatorio que estuvieran ellos también incluidos en esta forma de organización. Y también, ¿no es cierto?, si se van a desarrollar las cuencas, que yo creo que tenemos que hablar de las gobernanzas de cuenca, bueno, eso es también parte de lo que, pero ellos no quieren entrar, entonces hay que obligarlos porque se les invita y no quieren participar. Y cuando participan, no toman en cuenta o no obedecen lo que democráticamente se les ha planteado. Y lo otro, a mí me gustaría saber, por su intermedio, presidente, si ustedes como obras públicas tienen las herramientas como para poder manejar o para en situaciones de crisis, no en normalidad, ¿no? En situaciones de crisis como esta, los embalses, ¿no es cierto?, sean concesionados o no. ¿Mm? Eso, presidente. Senador Turresti. Ministra, yo creo que, insisto, buscando qué viene después, vamos a terminar y va a venir otro inconveniente y van a quedar la región con toda una estrategia de reconstrucción y los equipos, las máquinas, las obras, seguramente no cabe duda, esto es un sino en nuestro país que todos los años tenemos una región o una zona. Yo creo que esto es una alarma porque ya son dos eventos todavía queda septiembre y claramente son indiciarios. Yo creo que la magnitud, la focalización, creo que quienes están siguiendo el programa, la, toda la cordillera en el evento de junio, una franja de cordillera mar focalizada en agosto, es algo que vamos a, eh, a normalizar. Esto va a ser una situación yo creo que es imprescindible, y uno no puede pedirle todo al Ministerio de Obras Públicas, porque ustedes construyen caminos, puentes, carreteras, no está en ustedes solo la solución. Yo creo que sí usted puede liderar, ministra, un seminario que hagamos con la comisión, o hasta con el mismo Senado, lo hablaba con el presidente del Senado, también estaban de acuerdo, esto lo veíamos el lunes en reunión de comité, que hagamos este debate de alto nivel, más que y ahí Alejandra trato de hacer el punto, no con los estragos que hubo, eso, reconstrucción, ayuda y todo, pero desde simular situaciones hacia el futuro. Y lo digo por lo siguiente, usted, ministra, obviamente tendrá que tener más recursos y apretar sus equipos para anticipar el enrocado, la limpieza de cauce, y que el de agosto no fue un poquito mejor que el anterior porque lo sabíamos. Ya estamos notificados por la naturaleza que esto viene. Yo creo que lo que sería irresponsable nosotros si lo que ocurre el próximo año en la región que corresponda no tengamos aprendida la lección. Y ahí me permito sugerir esto, que hagamos un seminario de alto nivel, liderado por el ministerio, pero también con la incorporación de otros actores. Y
insisto y reitero el concepto de soluciones basadas en la naturaleza. Hemos sufrido serios embates con la ley de humedales urbanos, y lo digo con todas sus letras, por el Ministerio de Vivienda, por el Ministerio de, a veces de Ministerios de Desarrollo, que la ley de humedales urbanos tiene paralizado la construcción en Chile. Yo me pregunto, si no hubieran estado los humedales urbanos de la región del Biobío, principalmente en el Gran Concepción, Andalién, y hubiéramos tenido construido ese tipo de lugares, me imagino la destrucción mayor. Las dunas aquí a un par de kilómetros, las dunas de Concón, también un conflicto claro entre el desarrollo, la construcción privada o pública, porque aquí no, versus el medio ambiente. No sé dónde está el límite, no quiero ser dogmático y decir está acá, pero claramente estamos alterando ecosistemas que nos van a ocurrir. ¿Qué ocurre en la cordillera, en la precordillera? ¿Por qué en Santiago han habido menos inundaciones? Se hizo, y eso es una buena, elemento positivo, lo de la quebrada de Macul, que tuvimos hace cuánto, 30 años, la muerte y una cosa desastrosa, creo, y ahí estaría bueno que ustedes en algún momento lo expliquen en ese seminario, que hicimos las inversiones, Macul, La Florida, no sé qué otro municipio accede ahí, se hizo algo positivo, hay mucha plata. En Antofagasta también, el 92 también una aluvión brutal, se hizo infraestructura que por lo menos ahí no se ha repetido. Entonces, yo creo que hay que pensar este tipo de elementos, utilizar la infraestructura verde, utilizar la ley de humedales, utilizar otros instrumentos de la ley de bosque nativo, protección de cuencas, de los APR, que es una cosa que nosotros discutimos acá, como aguas arriba, tú evitas que te talen la vegetación, para que en definitiva no exista. Entonces, hay una serie de elementos que pudiéramos conversarlos con una comisión en sí, un seminario de buen nivel, de alto nivel, que más que el análisis de la crisis, de lo que ocurrió en tal o cual región, nos permita decir, para adelante, esto es una tarea incluso de gobierno y que exceda de Estado, que exceda un plan quinquenal de trabajo en esto. Entonces, yo creo que ahí es donde debiéramos entender, y con esta nueva paraguas de cambio climático que es lo que nos va a acompañar durante muchos años. Gracias, senador Turresti. No sé si quiere agregar algo más. Solo mencionar que el Ministerio participa de un programa de crédito con el Banco Mundial para el tema de la gestión de recursos hídricos, y uno de los puntos importantes es esto, el desarrollo de sistemas basados en la naturaleza, así que vamos a tomarnos de ahí para pedirle apoyo al Banco Mundial para hacer esa actividad y mirar. Bien, muchas gracias, ministra. Quedaron varias preguntas más específicas sin resolver aquí. Así que nos gustaría, ministra, para no estar enviándole nosotros un oficio por cada pregunta, que me imagino que tomaron nota de todas las inquietudes de ambos senadores y de quien habla, para que pudiésemos tener una respuesta por escrito en el más breve plazo posible. ¿Les parece para tomar ese acuerdo? Bien, acordado entonces. Bien, por haberse cumplido entonces el objeto de la sesión, esta se levanta. Recording stopped.